Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento de repasar las noticias más importantes del día de hoy y sobre todo hacernos eco de las últimas horas. Ojo a lo que acaba de suceder en Argentina. Vuelco, sorpresa total en Argentina. Patricia Bullrich, la tercera de las recientes elecciones presidenciales argentinas, acaba de anunciar su apoyo al candidato Javier Milei para el balotaje del 19 de noviembre. Esta decisión ya está teniendo consecuencias, está acelerando la implosión de la coalición social liberal Juntos por el Cambio. La propia Patricia Bullrich ha dicho que con Javier Milei tiene algunas diferencias, que por eso han estado compitiendo, que no las ocultan, pero que la mayoría de los argentinos ha elegido un cambio y que ellos representan parte de ese cambio y por eso tienen la obligación de no ser neutrales. Por esto apoya a Javier Milei. Hay que recordar que en las elecciones del pasado domingo obtuvo el 23,8% de los votos. Milei, por su parte, tuvo el 30% y Massa el 36,7%. Las cuentas no son exactas, no sería sumar directamente este 30 más el 23,8%, que sí quedaría mayoría, pero esto cambia las tornas, cambia absolutamente todo en Argentina. La tercera en estas elecciones del pasado domingo reitera, anuncia su apoyo a Javier Milei y pide el voto para el candidato liberal. Dice la propia Bullrich que esta fórmula fue elegida de manera democrática en las primarias, que no vienen en representación de sus partidos, sino en representación de haber tenido el apoyo de 6,2 millones de argentinos. Dice la propia Patricia que no van a abandonar a esos argentinos y que tienen el deber y el derecho de defenderlos. Apunta, por último, que cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Sorpresa total en Argentina, la candidata de Juntos por el Cambio pide el apoyo para Javier Milei. Estamos pendientes de todas estas noticias y también pendientes de todo lo que ocurre en este conflicto en Oriente Medio, el lío monumental que hay en torno a la ONU, sobre todo en torno a su secretario general, a Antonio Guterres. Y ojo, porque en las últimas horas, ya lo saben, se lo venimos contando durante todo el día en Negocios Televisión, ha sido duramente criticado por parte de Israel, pero el propio Guterres se ha declarado hoy como totalmente conmocionado. Dice que la representación ha sido muy sesgada, la representación de sus comentarios ha sido sesgada, según él, sacada de contexto por parte de Israel, y además asegura que no ha justificado los ataques del movimiento islamista palestino. Vamos a escuchar al propio Antonio Guterres. I am shocked by the misrepresentations by some of my statement yesterday in the Security Council, as if I was justifying acts of terror by Hamas. This is false. It was the opposite. Impactado, dice Guterres, que es falso las acusaciones por parte de Israel, y eso sí, no se ha retractado. Esto, como ya se pueden imaginar, ha provocado más enfado por parte de Israel. Continúa la guerra verbal entre Israel y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, después de que Israel acusara al propio Guterres de justificar el ataque de Hamas. En estas palabras de Guterres, que ya les contamos ayer, diciendo que el ataque no ocurrió en el vacío, y además también diciendo, bueno, pues que Israel había estado ocupando durante 56 años ese territorio. Israel, como se pueden imaginar, sigue desde luego bastante enfadado, más allá de que el propio Guterres no haya querido rectificar, y de hecho el propio embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, ha dicho que está insatisfecho con la defensa por parte de Antonio Guterres. Dice que es una vergüenza que no se retracte y que tampoco se disculpe por sus comentarios, y además ha repetido una exigencia que ya emitió en el día de ayer. Ha dicho que Guterres, que el secretario general de la ONU, tiene que dimitir. En palabras, en una declaración, en este caso en las redes sociales, ha dicho el propio Erdan que el secretario general una vez más distorsiona y tuerce la realidad, que ayer ya dijo claramente que la masacre y los asesinatos cometidos por Hamas no ocurrieron en el vacío, y que todo el mundo entiende, y entiende muy bien, que el significado de sus palabras es que Israel es culpable de las acciones de Hamas, o al menos una demostración de comprensión y justificación por parte del secretario general de esta masacre. Y por todo esto, añade el embajador de Israel ante la ONU, que un secretario general que no comprende el asesinato de inocentes no puede tener justificación ni antecedentes, y que por lo tanto no puede ser secretario general. Seguimos con el enfado por parte de Israel, seguimos con la disputa por los comentarios hechos por el secretario general de la ONU sobre el conflicto, una polémica que continúa en el día de hoy con el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, que le acusa de tener una actitud parcial y distorsionada hacia Israel. En un comunicado ha dicho que los comentarios de Guterres en el Consejo de Seguridad provocan ira y asombro y lo empañan tanto a él como a la organización
que dirige una mancha para la ONU. Esto es lo que dice Israel, esto es lo que dijo ayer Antonio Guterres. Es importante reconocer también que los ataques de Hamás no se produjeron en un vacío. El pueblo palestino ha estado sometido a 56 años de ocupación sofocante. Han visto cómo su tierra es devorada poco a poco por asentamientos, cómo está plagada de violencia, su economía mermada, su población desplazada y sus hogares destruidos. Sus esperanzas de una solución política a sus quejas se han ido desvaneciendo, pero los reclamos del pueblo palestino no pueden justificar los ataques horrendos de Hamás. Y esos ataques horrendos tampoco pueden justificar el castigo colectivo al pueblo palestino. Israel sigue muy enfadado y de hecho el ministerio ha llegado incluso a acusar al jefe de la ONU de apoyar la monstruosa violencia de Hamás en los ataques del pasado 7 de octubre. En un comunicado en X dicen que el secretario general de la ONU debe retractarse de sus palabras, implementar un profundo examen de conciencia personal y disculparse por su declaración. Todo lo contrario a lo que ha hecho en el día de hoy Antonio Guterres. Seguimos con más noticias en torno a Israel, que dice que es hora de darle una lección a la ONU en vista de estos acontecimientos, en vista de esta polémica. Como ya les hemos contado hoy, Israel se va a negar a otorgar visados a funcionarios de la ONU. No va a dar visas a los funcionarios de la ONU para ingresar al país, según ha dicho el propio Eli Cohen, el propio ministro de Relaciones Exteriores del país, mientras sigue la disputa por los comentarios hechos por el secretario general de la organización. Los funcionarios israelíes se han indignado por la observación de Antonio Guterres de que el mortal ataque de Hamás al sur de Israel no ocurrió en el vacío. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores ha cancelado una reunión programada con él después de que hiciera estos comentarios que desde luego siguen trayendo mucha polémica. Una polémica que también concierne en este caso a Reino Unido, al primer ministro británico, a Rishi Sunak, que ha dicho que apoya una pausa en los combates para permitir la entrada de ayuda en Gaza, pero eso sí, que rechaza los llamados a un alto el fuego total en la guerra entre Israel y Hamás. Sunak ha dicho que Israel tiene derecho a responder militarmente al ataque de Hamás del pasado 7 de octubre, siempre que respete el derecho internacional. Además, ha dicho a los legisladores de la Cámara de los Comunes que Reino Unido está trabajando para llevar ayuda a la sitiada Gaza, incluida un avión de la Royal Air Force. Además, también ha dicho que los funcionarios británicos y sus aliados en las Naciones Unidas habían discutido pausas específicas distintas del alto al fuego para permitir la entrada de ayuda de Gaza y permitir que los ciudadanos de Reino Unido y otros extranjeros puedan salir. Seguimos con Reino Unido. Un ministro británico ha dicho que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estaba equivocado y que debería retractarse de sus comentarios sobre el ataque de Hamás si implicaba alguna justificación para la masacre de israelíes. Guterres, como les venimos contando, ha desatado una tormenta diplomática que también, en este caso, repercute a Reino Unido. Y de hecho, bueno, a raíz de estos comentarios hechos por parte del jefe de la ONU, también hay declaraciones por parte de ministros británicos que expresan su preocupación por el hecho de que el jefe de la ONU vierta comentarios como diciendo que Israel ha cometido claras violaciones del derecho internacional humanitario. El ministro de Inmigración, Robert Jenrick, ha dicho que Reino Unido no apoyaba la evaluación de Guterres y además también apunta a que no creen que Israel haya violado el derecho internacional, apunta que existe un claro derecho en el derecho internacional para que una nación se defienda y que eso es precisamente lo que está haciendo Israel. Eso sí, hay división de opiniones, no todos los países están apoyando a Israel en las últimas horas. Alemania se ha desmarcado, considera que la demanda de dimisión de Guterres por parte de Israel no es procedente. El gobierno alemán ha declarado que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tiene su confianza y que la demanda por parte de Israel para que dimita a raíz de sus comentarios no es procedente. Dice que hay que dar medio paso atrás, que la situación está muy cargada, muy tensa, que a todos les conmociona, pero que no tienen la sensación de que las peticiones de dimisión sean procedentes. Esto es lo que ha dicho Steven Hebestreit, que es el portavoz del canciller Olaf Scholz. Eso sí, no ha querido entrar en los comentarios, en el contenido de las declaraciones por parte de Guterres, pero ante las preguntas de la prensa ha dicho que goza de la confianza del ejecutivo de Scholz y además ha agregado que en estos momentos Alemania se mantiene de forma inquebrantable del lado de Israel, pero que también está a su vez esforzándose por mediar. Seguimos con más noticias de Israel en torno, en este caso, a la ofensiva terrestre, con el primer ministro israelí, como Benjamin Netanyahu, que está planeando posponer la operación ofensiva en la Franja de Gaza porque cree que las fuerzas de defensa israelíes, cree que las FDI no están preparadas, a pesar de la presión política para actuar contra Hamás. Netanyahu siempre ha ido a lo seguro y de hecho es algo escéptico respecto a los planes militares de Israel
y cree que necesita más tiempo. Además, el presidente estadounidense Joe Biden también insiste en preparar la operación a fondo para disgusto general de los generales israelíes que están esperando la orden del gobierno. Según se informa, a la administración Biden le preocupa que Israel carezca de objetivos militares alcanzables para sus operaciones en Gaza, lo que lleva a los funcionarios estadounidenses a creer que las FDI todavía no están listas para la incursión terrestre. Además, las FDI, por su parte, creen que deben comenzar su ofensiva terrestre más pronto que tarde para lograr los objetivos declarados por el gobierno. El ejército ha dicho al gobierno que está completamente preparado para una ofensiva terrestre en la franja de Gaza y cree además que puede lograr los objetivos establecidos. Hay más noticias en torno a este retraso de la invasión terrestre en Gaza y también noticias que apuntan a que el motivo detrás de este retraso es la intermediación, la mediación por parte de Estados Unidos. Israel habría aceptado por ahora la solicitud de Estados Unidos para establecer sus defensas aéreas para proteger las tropas estadounidenses en la región antes de la esperada invasión terrestre de Gaza. El Pentágono está luchando por desplegar casi una docena de sistemas de defensa aérea en la región, incluso para las tropas estadounidenses que sirven en Irak, Siria, Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, sobre todo para protegerlas de misiles y cohetes. Hasta ahora, los funcionarios estadounidenses han persuadido a los israelíes para que esperen hasta que estas piezas puedan ser colocadas a finales de esta semana. Israel también está teniendo en cuenta en su planificación el esfuerzo para suministrar ayuda humanitaria a los civiles dentro de Gaza, así como los esfuerzos diplomáticos para liberar a más rehenes retenidos por Hamás. También hay más amenazas, más acusaciones por parte de Irán, que está acusando a Estados Unidos de dirigir el bombardeo israelí contra Gaza. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha acusado a Estados Unidos de dirigir los ataques de Israel, los ataques que Israel ha estado llevando a cabo en represalia, en respuesta a los ataques del pasado 7 de octubre. El propio Khamenei ha dicho que Estados Unidos es un claro cómplice de los criminales, que está de alguna forma, de alguna manera, dirigiendo el crimen que se está cometiendo en Gaza. Dice que las manos de los estadounidenses están manchadas, que todos sepan que en este asunto y en los asuntos futuros la nación palestina sale victoriosa y que el mundo futuro es el mundo de Palestina. Estados Unidos, como ya les hemos ido contando, como ya saben, ha trasladado 2 portaaviones al Mediterráneo Oriental en una medida que, según afirma, tiene como objetivo disuadir a Irán y a Hezbollah del Líbano, ambos aliados de Hamás, de involucrarse en la guerra entre Israel y Hamás. Seguimos con Israel, seguimos con acusaciones. Ahora es Israel el que acusa a Irán de haber ayudado directamente a Hamás en el ataque del 7 de octubre. Hoy mismo el ejército israelí ha acusado a Irán de haber ayudado directamente a Hamás a llevar a cabo este ataque del pasado 7 de octubre, que dejó 1.400 muertos y más de 200 secuestrados. En palabras del portavoz del ejército israelí, Irán ayudó directamente a Hamás antes del ataque con entrenamiento militar, suministro de equipamiento y armas, información de inteligencia y también con fondos. Siguen también las disputas en Israel, siguen las críticas a Benjamin Netanyahu. El ex primer ministro Naftali Bennett ha escrito en X que el gobierno israelí está cometiendo un grave error moral y práctico. Dice que Qatar no es un socio esencial para las operaciones humanitarias y diplomáticas, sino que Qatar es el propio enemigo. Según el propio Bennett, Qatar financia, ayuda y fortalece a la organización terrorista de Hamás y de ISIS. El objetivo declarado de Israel es destruir a Hamás, pero el objetivo de Qatar, según Bennett, es exactamente lo contrario, salvar a Hamás. Estas palabras se producen después de que el jefe de la Asamblea Nacional haya dicho que Qatar se está convirtiendo en un factor esencial e interesado en facilitar las soluciones humanitarias. Precisamente, hablando de Qatar, el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar ha dicho en el día de hoy que las negociaciones con Hamás sobre las más de 200 personas que tomó como rehenes siguen en marcha. El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, que también desempeña su papel como primer ministro de Qatar, ha hecho unos comentarios en los que apunta a que, en cuanto a los avances en la negociación de los rehenes, todavía están en curso, pero dice que si comparamos dónde empezamos y dónde nos encontramos ahora, hay algunos avances y que por eso mantienen la esperanza. Apunta que las negociaciones aún están en curso y en cualquier momento, si somos capaces de que las dos partes se lleven bien, veremos algunos avances. Qatar optimista con la liberación de los rehenes. También hay muchos países pidiendo una pausa humanitaria. Naciones Unidas, Estados Unidos y Canadá piden y urgen a una pausa humanitaria en la guerra entre Israel y Hamás para permitir entregas seguras de ayuda a los civiles que carecen de alimentos, agua, medicinas y electricidad
En la zona, la presión internacional para que se envíe ayuda sin obstáculos a Gaza aumentó cuando el Ministerio de Salud del territorio costero gobernado por Hamás dijo que los ataques aéreos israelíes habían matado a más de 700 palestinos durante la noche. Estados Unidos está negociando con Israel, Egipto y la ONU para facilitar las entregas de emergencia a Gaza, pero han discutido sobre los procedimientos para inspeccionar la ayuda y los bombardeos en el lado de la frontera con Gaza. Mientras tanto, Estados Unidos sigue sus preparativos. En este caso está llevando a cabo un plan de emergencia, un escenario que significaría que Estados Unidos tendría que evacuar a cientos de miles de ciudadanos, en concreto 600.000 ciudadanos estadounidenses serían evacuados, sobre todo los que se encuentran entre Israel y el Líbano. Los altos funcionarios mantienen este plan en secreto para no crear pánico entre los ciudadanos estadounidenses. Además, existe un temor justificado de que si las fuerzas de defensa de Israel entran en la franja de Gaza, en ese momento el conflicto podría extenderse y podría involucrar a casi todos los países circundantes. Precisamente, Estados Unidos, en concreto el ejército estadounidense, está tomando nuevas medidas para proteger a sus tropas en Medio Oriente a medida que aumentan las preocupaciones sobre ataques de grupos respaldados por Irán. Estas medidas incluyen aumentar las patrullas militares estadounidenses, restringir el acceso a las instalaciones de la base y aumentar la recopilación de inteligencia, incluso mediante drones y otras operaciones de vigilancia. El ejército estadounidense también está reforzando la vigilancia desde las torres de vigilancia de las instalaciones militares estadounidenses, aumentando la seguridad en los puntos de acceso a las bases y aumentando las operaciones para contrarrestar posibles ataques de drones, cohetes y misiles. Seguimos con más reacciones, con más declaraciones. Hablamos del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Ojo, porque le ha liado bastante. Hoy mismo ha afirmado que el Movimiento de Resistencia Islámica no es una organización terrorista. Además, ha cancelado su viaje oficial a Israel a causa de los bombardeos contra la franja de Gaza. En palabras del propio Erdogan, apunta que Hamás no es una organización terrorista, sino un grupo de liberación que lucha para proteger a sus tierras y a sus ciudadanos. Además, también ha subrayado que el viaje programado de Israel en el marco del fortalecimiento de sus relaciones bilaterales se ha cancelado. Dice, eso sí, que no tienen problemas con el Estado de Israel, pero que nunca han aprobado las atrocidades cometidas y la forma en la que actúa, que según Erdogan es más como una organización que como un Estado. También hay advertencias por parte del Fondo Monetario Internacional, que dice que la guerra entre Israel y Hamás ya está golpeando las economías de los países vecinos. Esto es lo que ha dicho Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que apunta que si nos fijamos en los países vecinos como Egipto, Líbano o Jordania, los canales de impacto ya son visibles. Pasamos a hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania. Lejos de la atención pública y de la sangrienta línea de frente, Ucrania y Rusia todavía están hablando. Los países, ahora enemigos jurados, que siguen librando una guerra devastadora, están logrando negociar sobre algunas cuestiones humanitarias fundamentales, como por ejemplo el intercambio de prisioneros de guerra y cadáveres de soldados, el paso de barcos desde los puertos ucranianos del Mar Negro y más recientemente el regreso de niños ucranianos desde Rusia. En algunos casos, Moscú y Kiev utilizan intermediarios como Turquía, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, el Vaticano y el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero la mayor parte del trueque en tiempos de guerra se realiza directamente por representantes individuales, incluso en duras y desagradables reuniones cara a cara en la frontera entre Ucrania y Rusia y en Estambul, así como en llamadas telefónicas, según apuntan algunos funcionarios ucranianos que están directamente involucrados en estas conversaciones. Seguimos hablando de Rusia, que ha puesto a prueba su capacidad para lanzar un ataque nuclear masivo de represalia. Esto es lo que ha dicho el ministro de Defensa, que además ha contado que el presidente ruso Vladimir Putin ha supervisado estos ejercicios de misiles balísticos de forma remota. Esto se produce horas después de que Rusia tomara medidas para revocar su ratificación de un tratado histórico de prohibición de ensayos nucleares. El propio ministro de Defensa ha dicho que bajo el liderazgo del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas rusas se ha llevado a cabo un ejercicio de entrenamiento con las fuerzas y equipos de los componentes terrestres, marítimos y aéreos de la Fuerza de Disuasión Nuclear. Además, también añade que durante este entrenamiento se han realizado lanzamientos prácticos de misiles balísticos y de cruceros. El Kremlin ha dado más información, ha dicho que el misil balístico intercontinental Yars había sido disparado desde un sitio de prueba en el extremo oriente de Rusia y que un submarino de propulsión nuclear había lanzado un misil balístico desde el mar de Barents y que los bombarderos de largo alcance habían lanzado misiles de crucero desde el aire en pruebas de lanzamiento.
Seguimos con más noticias en torno a Rusia, que ha dicho que no está preocupada por el hecho de que China aumente las capacidades de su arsenal nuclear. Destaca la asociación estratégica avanzada de Moscú con Beijing y el derecho soberano de China a garantizar su propia seguridad. China ha lanzado sus primeros submarinos guiados de propulsión nuclear, según el último informe del Pentágono sobre el ejército chino, dándole opciones de ataque terrestre y marítimo que alguna vez fueron competencia exclusiva de los buques estadounidenses y rusos. Precisamente Rusia también está haciendo declaraciones en las últimas horas en torno a Ucrania. Dice que se está agotando el ejército ucraniano. Shoigu ha hecho estos comentarios durante una visita al este de Ucrania, según ha apuntado el Ministerio de Defensa. Dice que la situación actual sugiere que el enemigo tiene cada vez menos oportunidades y que van a seguir siendo reducidas. Además, también se la ha visto sonriendo y riéndose cuando un soldado ruso le ha dicho que las tropas ucranianas estaban en pánico. Conectamos ahora con nuestra compañera. No puedo. Muy buenos días. Sin lugar a dudas, el protagonista del mercado español esta mañana es Santander y acabamos de atender a lo que ha sido esa presentación de cuentas hasta el mes de septiembre, que arroja cifras que hay que señalar. Por una parte, ese beneficio récord de 2.900 millones en el tercer trimestre, y los 8.100 millones en 9 meses. Sin embargo, lo que ha querido destacar el consejero delegado Héctor Grisi son los 9 millones de clientes, una cifra que consideran clave en un escenario de desaceleración y en el que el consumo se ralentiza. Pero mirando lo que está por venir, Grisi no ha querido decir a las preguntas de la prensa si se van a alcanzar los 10.000 millones este año, pero sí ha señalado que se va a llegar a ese índice de rentabilidad del 15% y se mantienen los objetivos para este 2023. Destacan, eso sí, y lo han repetido, lo que está siendo el comportamiento y la eficiencia de mejora por ese programa de One Transformation que hace un Santander más sencillo. La radiografía destaca además en estas cuentas como Brasil vuelve a ser superado por España por segundo trimestre consecutivo en cuanto a su aportación a las cuentas generales, y en lo que ha señalado que si bien gusta que España saque músculo y arroje ese resultado, lo que quiere Santander es que compitan todos sus mercados y que den lo mejor y que crezcan. Importante, algunas de las cosas que se han dicho en esta sala, sobre todo sobre el mercado de crédito mora en este escenario de tipos y sobre el impuesto especial a la banca. Importante, en provisiones y calidad de mora no ven ningún riesgo significativo y se apoyan ante el hecho de la fortaleza que se ve en el empleo, y no solo en España, sino en esos mercados en los que está presente Santander. De hecho, señala como en España mejora la mora en lo trimestral y que, aunque en México sube, solo se normaliza. Hablan así también de ese balance de riesgo medio-bajo. Y a la hora de explicar la caída del crédito, no deja de introducirse en la crónica macroeconómica y en esa política monetaria. Dice que el crédito decrece en tasa interanual y se justifica por esa política monetaria, además de apuntar que en Europa esa amortización anticipada de créditos hipotecarios también está siendo importante. Sobre el horizonte de tipos, dicen que ya en el Banco Central Europeo prácticamente se ha llegado al pico, o que como mucho habrá una subida más. Y por supuesto, importante, no ha querido pronunciarse el consejero delegado sobre ese proyecto de acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar para volver a formar un gobierno, y lo que se ha dicho es que el Santander trabaja con todos los gobiernos. No ha querido valorar ese plan sobre la reforma laboral, pero lo que sí ha dicho y ha reiterado son las críticas al impuesto especial a la banca, denunciando una vez más que se centre en los ingresos y no en los beneficios. Pero importante, y lo más llamativo que ha dicho Héctor Grisi, es que no hay lugar a dudas que el impuesto al ingreso inevitablemente inhibe el crédito, y que si bien en este momento estamos en una parte del ciclo alto, no se ve un impacto significativo, pero evidentemente dice que si cae, que si el ciclo en el que nos encontramos cae es bajo, entonces ese impuesto a la banca sí golpeará al crédito. Mi compañera Eva, que ha salido al rescate mientras seguimos con más noticias. Hablamos ahora de China, que está dispuesta a cooperar con Estados Unidos y a resolver sus diferencias. El presidente chino Xi Jinping ha dicho que está dispuesto a cooperar con Estados Unidos mientras ambas partes gestionan sus diferencias y trabajan juntas para responder a los desafíos globales. Dice que Estados Unidos y China puedan o no establecer la forma correcta de llevarse bien,
serían cruciales para el mundo. Esto es lo que ha dicho en una carta entregada en una cena anual del Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China con sede en Nueva York. El viaje del jueves al sábado del máximo diplomático chino será el compromiso personal de más alto nivel antes de la esperada reunión entre el presidente estadounidense Joe Biden y Xi en San Francisco. Y terminamos con una noticia de los BRICS, que están lanzando BRICSplay. Es una plataforma de liquidación financiera para uso de los países miembros. El método de pago está en desarrollo desde 2019. Se presentó en una conferencia de la aplicación de pago de los BRICS y en un vídeo, de hecho, se mostraba una botella de vino sudafricano comprada en una tienda de Moscú utilizando precisamente la aplicación móvil de BRICSpay. Se espera que el nuevo servicio de pagos cambie el volumen de comercio y el volumen de transacciones financieras entre los miembros al facilitar los pagos. Además, ya saben que los BRICS, que siguen enfocados en la desdolarización, están utilizando además sus respectivas monedas nacionales, y este nuevo sistema podría acelerar este proceso, ayudando al comercio internacional, a los pagos transfronterizos entre empresas, inversiones y microfinanzas. Un paso importante para hacer que el comercio entre los países miembros sea fácil y que además pueda realizarse en tiempo real. Nosotros seguimos haciendo lo propio, contando informaciones, actualidad en tiempo real. Quédense, porque enseguida volvemos, seguimos con más análisis, con más últimas horas, con más información aquí en Negocios Televisión.